Hola, bienvenidos una vez más. En este vídeo vamos a hacer un repaso breve de la clasificación de los enzimas y de cómo es su nomenclatura. Ya hemos comentado en algún vídeo anterior que las enzimas son catalizadores biológicos que lo que hacen es acelerar la velocidad de las reacciones químicas disminuyendo la energía de activación para que los sustratos se transformen en productos. En la nomenclatura de las enzimas, generalmente lo primero que se hace es indicar el sustrato preferente que tenga esa enzima y a continuación se indica el nombre de la acción típica seguido de un sufijo que es el sufijo asa. Por ejemplo, para esta reacción que estáis viendo aquí, en la que el ácido 3-fosfoglicérico se transforma en ácido 2-fosfoglicérico, la enzima responsable de esta transformación, de esta reacción, sería la fosfoglicero mutasa. ¿Vale? Cuando vemos el sufijo asa, sabemos que estamos hablando nos están hablando de una enzima. ¿Cómo clasificamos las enzimas? Clásicamente se clasifican en estos 6 grupos que estáis viendo aquí. Clase 1 serían las oxidorreductasas, la clase 2 serían las transferasas, la clase 3 serían las hidrolasas, la clase 4 serían las liasas, la clase 5 serían las isomerasas y la clase 6 serían las ligasas o sintetasas. Vamos a ir comentando cada una de estas clases una por una y poniendo un ejemplo de cada tipo. Empezamos por la clase 1, las oxidorreductasas. Estas enzimas lo que hacen es intervenir en reacciones de transferencia de electrones, es decir, en procesos redox, en los que hay un compuesto que pierde electrones, ese compuesto que pierde electrones se va a oxidar y hay otro compuesto que los gana y por lo tanto se va a reducir. Sería, por ejemplo, esta reacción de aquí, el compuesto A pasa de reducido a oxidado, mientras que el compuesto B le pasa lo contrario, el compuesto B pasa de oxidado a reducido. Sabéis que las reacciones redox van a pares porque un compuesto pierde los electrones y otro los gana. También participan en reacciones de este tipo, en las que se transfieren átomos de hidrógeno, ¿vale? Como esta reacción que estáis viendo aquí. Hay distintos tipos de oxidorreductasas, mucha variabilidad, las deshidrogenasas, las oxidasas, las peroxidasas, las reductasas, todos estos tipos, todo esto que veis aquí son tipos de oxidorreductasas. Y el ejemplo que os he puesto de oxidorreductasa es esta enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Esta enzima, la alcohol deshidrogenasa, cataliza esta reacción que estáis viendo aquí, en la que tenemos reaccionando un alcohol que reacciona con NAD en su forma oxidada, de forma que el NAD pasa de oxidado a reducido, se reduce y por lo tanto el alcohol se va a oxidar. Los alcoholes se oxidan a aldehídos o acetonas, ¿vale? Esta reacción que os he puesto aquí en seres humanos y en algunos otros animales sirve para eliminar alcoholes que podrían ser y que son tóxicos. Mientras que, por ejemplo, en algunas levaduras o muchas bacterias hay algunos tipos de alcohol deshidrogenasa que lo que hace es catalizar la reacción opuesta. Fijaos que esta reacción puede ir en ambos sentidos como parte del proceso de fermentación alcohólica que comentaremos en otro vídeo. Esta sería la clase 1 de enzimas, las oxidorreductasas, procesos de transferencia de electrones, procesos redox. La clase 2 de enzimas son las enzimas transferasas, que lo que hacen es catalizar la transferencia de grupos funcionales o de grupos fosfato de un sustrato a otro. La reacción expresada de forma genérica sería esta que estáis viendo aquí y tenemos también distintos tipos. Por ejemplo, las transaminasas, las transmetilasas o las fosfotransferasas. Todos estos son tipos de enzimas de la clase 2, enzimas de tipo transferasa. El ejemplo que os he puesto aquí es una enzima que se llama la glucoquinasa, que ya conocemos de cuando hemos estudiado la glucólisis, que lo que hace es catalizar la reacción en la que la glucosa se fosforila, es decir, hay una transferencia de un grupo fosfato desde el ATP a la glucosa, de forma que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, glucosa fosforilado, y el ATP que ha perdido un grupo fosfato se transforma en ADP. Esta reacción, como digo, ya deberíamos conocerla de cuando estudiamos la glucólisis. La clase 3 de enzimas son las hidrolasas. Las hidrolasas son unas enzimas muy importantes. Lo que hacen es catalizar reacciones en las que hay una hidrólisis, una rotura de enlaces que pueden ser de distinto tipo, introduciendo grupos OH- y protones. La reacción genérica es esta que tenéis aquí. Fijaos que aquí el compuesto que se hidroliza es este de aquí. La hidrólisis, como decimos, supone una rotura de este enlace, ¿vale? Y también tenemos distintos tipos de hidrolasas, esterasas, nucleasas, helicasas, etc. El ejemplo que os he puesto y que también hemos comentado ya en otro vídeo es la hidrólisis del disacárido lactosa, que es este de aquí,
por medio de una enzima que se llama lactasa. Fijaos que aquí tenemos el disacárido formado por los dos monosacáridos que se hidroliza, se rompe por incorporación de una molécula de agua, siguiendo este esquema que está indicado aquí en esta reacción, para dar lugar a los dos monosacáridos componentes, que son la glucosa y la galactosa. Os dejo por ahí el vídeo correspondiente por si queréis echarle un vistazo. La clase 4 serían las enzimas liasas, que lo que hacen es catalizar reacciones en las que hay una rotura o una unión de sustratos, pero sin que intervenga el agua. Es decir, el mecanismo debe ser distinto a la hidrólisis y también debe ser distinto a la oxidación. La reacción general sería esta de aquí, ¿vale? Y tenemos que las liasas actúan sobre distintos tipos de enlaces, sobre enlaces carbono-oxígeno, carbono-carbono, carbono-nitrógeno. El ejemplo que os he puesto de enzima liasa es la fructosa bisfosfato aldolasa, que es una enzima que ya conocemos de cuando estudiamos el proceso de glucólisis. Concretamente es la enzima que se encarga de transformar la fructosa 1,6-bifosfato en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Vale? Sería en el proceso de glucólisis, en el que una glucosa origina dos moléculas de piruvato, esta reacción concreta de aquí. ¿Sí? La clase 5 de enzimas son las enzimas isomerasas. Lo que hacen es catalizar reacciones de isomerización. La isomerización lo que hace es producir una reordenación dentro de la molécula, de forma que tenemos un compuesto que al isomerizarse da lugar a una reordenación de los enlaces, no hay ni transferencia de grupos externos ni nada, da lugar a un isómero de la molécula de partida. También tenemos distintos tipos de isomerasas, las epimerasas, las isomerasas cis-trans, etc. En todas estas clases de enzimas siempre vamos a encontrar subtipos. Y el ejemplo que os he puesto es la enzima aconitasa, que también conocemos de cuando hemos estudiado el ciclo de Krebs. En el vídeo que hicimos para el ciclo de Krebs decíamos que podemos encontrar en el ciclo todas estas reacciones de aquí y la enzima aconitasa, que es la enzima que cataliza esta reacción número 2, produce la isomerización de citrato a isocitrato, que es una forma isomérica del citrato, a través del cisaconitato en este paso del ciclo. ¿Sí? Y por último tendríamos la clase 6, que son las ligasas o sintetasas. Son unas enzimas muy importantes, tienen muchas aplicaciones en biología molecular y lo que hacen es catalizar reacciones de síntesis utilizando la energía que obtienen de la hidrólisis del ATP. Sería una reacción genérica de este tipo, como la que veis aquí, y tenéis que imaginar la hidrólisis del ATP acoplada a este proceso. El ejemplo que he decidido poneros es el de la ADN ligasa, que es una enzima que también conocemos y que forma enlaces covalentes entre el extremo 5' de una cadena de polinucleótidos y el extremo 3' de otra cadena. Se denomina también enzima de unión de polinucleótidos. Y estos son las clases de enzimas de la clasificación que se suele utilizar al explicar todo esto. Como siempre, espero que os haya sido un vídeo de alguna utilidad. Si queréis dejarme algún comentario, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.